Los humanos son los maestros reticentes de la guerra. Capítulo 9. Perspectiva de Yenta. Logré alcanzar a Ali antes de que saliera de su oficina por el día. Me invitó a entrar y me senté en la silla frente a ella. Buenas tardes, Yenta. Ha pasado un tiempo desde que hablamos en privado. Sacó 2 vasos y 2 pequeñas botellas de uno de los cajones de su escritorio. Sirvió una bebida para cada uno de nosotros de las diferentes botellas y me deslizó el mío a través de su escritorio. ¿Cómo has estado? Supongo que bien. Respondí mientras olía el vaso antes de tomar un sorbo. Las cosas han estado interesantes últimamente. Sí, me imagino que la guerra ocupa los pensamientos de todos, no solo de los humanos. En los últimos 5 minutos he recibido solicitudes de 17 embajadores diferentes para obtener su propia copia de nuestras reglas sobre la conducción de la guerra. Supongo que no los culpo. 270 convenciones es mucho para dedicarse solo a la conducción de la guerra, y si no consideramos un primer ataque nuclear como un crimen de guerra, ¿qué consideramos uno? Por supuesto, como dije y se probó, nuestras armas nucleares son increíblemente limpias, gracias a su naturaleza como armas de fusión y al hecho de que las detonamos en el aire. Lo siento, Yenta. Solo ha pasado una semana y ya estoy sintiendo la presión. Siento que tengo que justificar cada decisión que tomo y cada palabra que digo. Tal vez no estoy luchando, pero ser la embajadora humana significa que llevo mucha carga. Durante tiempo de guerra como este, se me otorga poder unilateral en asuntos diplomáticos, incluso con especies con las que no estamos en guerra. Si lo ordeno, detenemos todo el comercio con los Icar o embargamos a los Milia. Incluso puedo iniciar otra guerra con otra especie sin consultar primero al gobierno del Imperio de la Tierra Unida. Por supuesto, cuando todo termine, mis decisiones serán cuestionadas y analizadas. Si se determina que usé ese poder para algo que no fuera el mejor interés de la humanidad, habría consecuencias. Esas podrían ir desde la mera pérdida de posición y multas hasta la pena de muerte. Simplemente me senté y la dejé desahogarse. Sabía que no era una mujer naturalmente ambiciosa por el poder, así que la presión de tener tal poder definitivamente la estaba afectando, incluso en esas primeras etapas de la guerra. Aún así, en comparación con lo que iba a convertirse, a veces desearía que los Yadani no tuvieran recuerdos perfectos. Una vez que terminó, decidí preguntar lo que tenía en mente. Ali, ¿te molestaría si te hago una pregunta? Ella me dio una de esas sonrisas perfectas suyas, lo que hizo que preguntar lo que iba a decir fuera aún más difícil de lo que ya era. Claro, Yenta, lo que quieras saber. Respiré hondo y terminé mi bebida antes de servirme otra. Ali, la humanidad ha estado en el escenario galáctico durante más de 30 de tus años. En ese tiempo, esta vasta historia de guerras que dices que tiene tu gente nunca ha salido realmente a la luz. Ha habido algunos que han afirmado que las guerras de la humanidad antes del primer contacto fueron devastadoras, pero nada realmente significativo se puede encontrar en la extranet o en los medios humanos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué, o tal vez cómo, ha ocultado la humanidad esa historia a la galaxia? Si sus guerras fueron tan destructivas como esos pocos teóricos de la conspiración afirman, el conocimiento de ellas podría haber evitado que esta guerra ocurriera en absoluto. Su sonrisa desapareció por un minuto y exhaló con fuerza por la nariz. Supongo que el secreto saldrá a la luz tarde o temprano, y dado que eres un buen amigo, te has ganado el derecho a saber. Pero, primero... Se inclinó hacia atrás para sacar algo del cajón de su escritorio. Cuando puso la botella sobre el escritorio, rápidamente pude darme cuenta de que no era su habitual Jack Daniels. El tono del líquido era diferente. Ella notó que intentaba averiguar qué era y me dio una sonrisa astuta. Si voy a hablar de nuestra historia de guerra, voy a necesitar algo un poco más fuerte. Esto es Jack Daniels, pero no el que suelo beber, que es el Old No. 7. Este es el Jack Daniels Single Barrel Proof, la variedad del 70%.
Gasté mucho dinero en encontrar esto, pero ahora es un buen momento para beberlo. Se sirvió un poco y lo bebió de un trago. Su rostro inmediatamente se contrajo en una extraña mezcla de dolor y disfrute. Golpeó suavemente su escritorio una vez antes de sacudir la cabeza ligeramente. Uf, eso es un buen whisky fuerte. Se levantó y caminó hacia el pequeño mini refrigerador en la esquina de la habitación. Lo abrió, sacó un par de cubitos de hielo del contenedor y los puso en su vaso antes de regresar a su asiento y llenar el vaso con más bebida. Bueno, ahora, ¿por dónde empezar? Supongo que debería explicar por qué la humanidad ha sido tan reservada sobre su relación con la guerra. Para ser sincera, nos avergüenza. Nos matamos entre nosotros por miles de millones por disputas insignificantes cuando habríamos sido mucho más avanzados si hubiéramos trabajado juntos. Habríamos desarrollado el motor de curvatura antes y probablemente habríamos descubierto la galaxia antes de que ella nos encontrara a nosotros. Cuando hizo una pausa para beber, aproveché para interrumpir educadamente. Ali, ¿qué quieres decir exactamente con en los miles de millones? ¿Qué tan devastadoras fueron sus guerras entre especies? Pareció pensarlo por un momento, antes de tomar lo que parecía ser un datapad a su lado y comenzar a tocarlo. Yenta, estás a punto de ser el primer no humano en recibir oficialmente acceso a una red humana oculta que está separada de la extranet galáctica. Verás, antes de la extranet galáctica, la humanidad tenía su propia red de información ampliamente disponible y que abarcaba todo el planeta. Más tarde se expandió para incluir todo el sistema Sol. Lo llamamos Internet, o informalmente la red. Al igual que la extranet, la usábamos para entretenimiento, compras y para respaldar información de libros en papel. Hizo una pausa para tomar otro trago, aparentemente adaptándose rápidamente al sabor más fuerte y al ardor del alcohol de mayor graduación. Por mi parte, vertí el resto de mi botella en mi vaso y seguí bebiendo mientras la escuchaba hablar. Poco después del primer contacto, la Internet fue desmantelada y todo su contenido se transfirió a la extranet. Bueno, casi todo. Cuando transferimos la Internet a la extranet galáctica, eliminamos deliberadamente toda la información sobre y relacionada con nuestras guerras anteriores y la transferimos a una red especial a la que solo los humanos podían acceder. Luego, reemplazamos esa historia con una alterada que no mencionaba estas guerras y nos aseguramos de que los no humanos no pudieran obtener los navegadores no especiales necesarios para esta red oculta, a la que llamamos, sin mucha imaginación, el Darknet. Fue una tarea compleja, como puedes imaginar, pero lo hicimos. Lo hicimos por temor a que si nuestros nuevos amigos alienígenas descubrieran nuestra verdadera naturaleza, por así decirlo, eso dañaría gravemente las relaciones y tal vez incluso haría imposible que pudiéramos establecerlas en primer lugar. Ni siquiera el humano promedio puede acceder al Darknet por su cuenta. Deben solicitar acceso a un dispositivo que pueda hacerlo. Su uso se supervisa para detectar cualquier intento de descarga o exportar esa información fuera de la red. Aquellos que tienen una necesidad especial de saber, como los embajadores, políticos de alto rango y oficiales militares con un rango O7 o superior, reciben acceso libre e irrestricto al Darknet por diversas razones, como un recordatorio de cuán mal podrían ir las cosas si lo permitimos. En el caso de los dos primeros, y para obtener posibles ideas tácticas para los últimos, ha habido violaciones de seguridad a lo largo de los años. Un pequeño puñado de no humanos, especialmente curiosos, ha logrado hackear el Darknet. Sin embargo, nos tomamos su seguridad extremadamente en serio y nunca han podido permanecer conectados por mucho tiempo. Y, ciertamente, no lo suficiente para descargar algo útil. Ahí es donde esos conspiranoicos obtuvieron su información. Eso es lo que estoy a punto de darte voluntariamente. Espero que entiendas cuánto confío en ti para hacer esto. Si mis superiores se enteran, podría meterme en muchos problemas. Antes de que pudiera protestar por el riesgo que estaba asumiendo por mí,
giró el datapad y lo deslizó sobre su escritorio hacia mí. Este no es un datapad normal. Este es mi PDA personal. Con él puedo acceder al Darknet y, por extensión, a la información sobre las guerras intraespecies de la humanidad. Ya he cargado una visión general de cada guerra importante que la humanidad ha librado consigo misma desde que comenzó a viajar a las estrellas, ya que son las más relevantes. Por favor, tómate tu tiempo. Prepárate y recuerda que hemos intentado mucho mejorar desde que ocurrieron esos conflictos. Una vez que terminó, volvió a sacar del cajón de su escritorio lo que sabía que era un paquete de cigarrillos antes de recostarse en su silla y encender uno. Nunca supe que Ali los usaba, pero supongo que siempre se había abstenido de hacerlo en mi presencia por el bien de mi salud. Hacerlo ahora me indicaba lo estresante que esto era para ella. Luego dirigí mi atención al datapad. Casi quise decir que no, tanto para proteger a Ali como para preservar mi propia inocencia sobre la aparente naturaleza oscura de la humanidad. Sin embargo, mi curiosidad resultó ser más fuerte. Tomé el dispositivo y comencé a leer. Guerra lunar del 2080. Duró 3 años, 30 millones de muertos. Primera guerra Marte-Tierra de 2107. Duró 10 años, 250 millones de muertos. Conflicto Marte-Phobos de 2115. Duró 1 año, 5 millones de muertos. Guerra Fría Tierra-Europa. Duró 30 años, 10 millones de muertos. Mientras leía, sentía tanto más miedo como más asombro. La capacidad de la humanidad para matar era increíble. En un solo conflicto que duró un solo año, habían sufrido más de 7 veces el número de bajas que los Yadani tuvimos en nuestra única guerra mundial. Sin embargo, su avance tecnológico también era increíble. En solo 150 años, pasaron de aterrizar en la luna de su planeta a poder poblar densamente una luna a 32 minutos luz de su mundo natal, a pesar de esta constante muerte masiva. Continué leyendo. Mi horror crecía lentamente más rápido que mi asombro. Guerra de las colonias interiores. Duró 15 años, 200 millones de muertos. Guerra de las 5 familias. Duró 4 años, 360 millones de muertos. Insurrección de las colonias exteriores. Duró 15 años, 500 millones de muertos. Estaba claro que cuanto más desarrollada y extendida se volvía la humanidad, más violentas, destructivas y entremezcladas se volvían sus guerras. Al mismo tiempo que la Tierra lidiaba con una rebelión en Venus, las colonias lunares de Urano y Neptuno se estaban destruyendo mutuamente con armas nucleares. Había estado siguiendo un orden cronológico hasta ahora, y esto me llevó al primer conflicto que realmente me hizo comprender lo que Ali había mencionado durante el discurso. Primera Guerra Solar. Duró 4 años. Lentamente empecé a hablar en voz alta. 5.9 mil millones de muertos. Cuando Ali me escuchó pronunciar esas palabras, se volvió para mirarme a los ojos. Podía decir que sabía exactamente qué guerra estaba mirando solo por el número de muertos. Has llegado a la primera gran guerra solar, ¿verdad? Estaba atónito y tal vez un poco entumecido. Todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza. Ella exhaló humo por la nariz y tomó un sorbo de su bebida. Sigue leyendo. Se pone peor. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Seguí leyendo. Guerra rápida de Plutón-Tritón. Duró 17 años, 250 millones de muertos. Segunda Guerra Tierra-Marte. Duró 15 años, 800 millones de muertos. Guerra Santa Júpiter-Saturno de 2142. Duró 2 años, 450 millones de muertos. Entonces llegué a uno que casi detuvo mi corazón por completo. Segunda Gran Guerra Solar. Duró 7 años. 13.7 mil millones de muertos. Me detuve y revisé su sección. Las imágenes y descripciones que leí no las compartiré aquí. Basta con decir que dejé el datapad
ya que sentí que el licor que había consumido comenzaba a subir. Ali lo notó y me pasó un pequeño cesto de basura que tenía junto a su escritorio. Apenas lo coloqué frente a mí, cuando el contenido de mi estómago volvió a salir de mi cuerpo. Cuando terminé, vi a Ali mirándome solemnemente. Te dije que se ponía peor. Dijo, mientras terminaba lo que quedaba en su vaso. Cuando recuperé el control de mis funciones corporales, me volteé para hablar con ella. Ali, nunca hubiera podido. Me detuve cuando vi la expresión en su rostro. Ella terminó mis pensamientos por mí. ¿Nunca hubieras imaginado que podríamos hacernos esas cosas entre nosotros? No te culpo. Sin embargo, había una pregunta en mi mente. Ali, ¿cómo pudo la humanidad soportar tantas pérdidas de vidas? ¿Decenas de miles de millones de muertos en menos de un siglo? Digamos que nos tomó un tiempo aprender a controlar nuestros hábitos reproductivos. Tampoco ayudó que alrededor de 2070 aprendimos a mejorar drásticamente la tasa de supervivencia infantil mediante la ingeniería genética. Pasamos de 13 muertes por cada 1000 nacimientos en 2065 a solo 1 por cada 1000 en 2085. Aumenta eso con una mayor población en general, muchas celebraciones posguerra y varios programas de reproducción dedicados a tiempos de guerra. Y a pesar de la matanza masiva, nuestra población general seguía aumentando. Imagínate, asegurar que más bebés sobrevivieran significaba más gente para la trituradora. Suspiró ruidosamente y pude notar lo que estaba a punto de decir. No voy a mentirte, Yenta. Por horrible que parezca, hasta ahora aún no has llegado al ápice. Si no deseas continuar, no te culparé. Debatí conmigo mismo si quería continuar. Mi curiosidad se había calmado, pero ahora sentía casi una obligación de saber sobre el sufrimiento autoinfligido de la humanidad. Me tomó un par de minutos, pero volví a levantar el datapad y continué. Sin embargo, al empezar, noté que había una brecha considerable entre el final de la guerra en la que me detuve y el comienzo del siguiente conflicto. Ali, ¿por qué hay una brecha tan larga entre la Segunda Gran Guerra Solar y el próximo conflicto? Ella contempló su respuesta por un momento antes de responder. La carnicería de la Segunda Guerra Solar finalmente nos hizo reflexionar. Empezamos a ver lo insensato que era todo e intentamos implementar medidas para prevenir futuras guerras. Ya lo habíamos intentado antes, pero resultaron inadecuadas para los desafíos de una humanidad dispersa por todo el sistema solar. Sin embargo, sin una autoridad central con el poder de promulgar leyes vinculantes para todo el sistema solar, no fue suficiente. Comenzamos a intentar trabajar juntos como especie, pero esos primeros pasos fueron pequeños. No llegaron lo suficientemente lejos. Sigue leyendo, y pronto verás lo que finalmente nos hizo convertirnos en lo que somos ahora. Me preparé para lo peor. O al menos eso creí. Guerra Civil de la Tierra. Duró 4 años. 1.500 millones de muertos. Escaramuza de Marte Titán en 2154. Duró 1 año. 700 millones de muertos. Guerra Rápida de Europa Titán. Duró 6 años. 300 millones de muertos. Guerra Civil de Marte. Duró 5 años. 1.100 millones de muertos. Guerra Corporativa del Cinturón. Duró 10 años. 1.000 millones de muertos. La Guerra Final. Duró 32 años. Dejé de leer en mi cabeza y simplemente me quedé mirando la cifra de bajas, viéndola, pero sin poder procesarla realmente. Entré en una especie de shock. Mis manos se entumecieron. La PDA de Ali se me resbaló de las manos y cayó con un ruido seco sobre la mesa. A medida que comenzaba a recuperar el sentido, escuché a Ali inhalar profundamente su cigarrillo antes de exhalarlo. Me volteé para mirarla mientras aplastaba el cigarrillo en un cenicero que no había notado. Ella sabía exactamente lo que acababa de leer. La guerra final.
conocida en su momento como la Tercera Gran Guerra Solar. Duró 32 años, desde 2163 hasta 2195. Bajas 31.600 millones de una población total de unos 43.300 millones. La verdadera guerra para acabar con todas las guerras. Había llegado el momento en que toda la humanidad finalmente lo resolvería de una vez por todas. Nadie estaba a salvo. Nada estaba fuera de los límites. Cada facción y poder importante usó cada onza de poder destructivo a su disposición. Convencional, nuclear, biológico, químico. Todo. Tomó su bebida y la terminó. Más de la mitad de todo el territorio habitado en el sistema solar quedó devastado. Esas advertencias que damos a las naves para evitar Titán, decimos que fue por un accidente industrial, pero en realidad Marte había desarrollado un arma química que podría persistir en el aire con letalidad máxima para siempre. Cuando lo desplegaron, toda la población de Titán, unos 3.000 millones, murieron. Nadie pudo escapar. Cualquier nave que lograra despegar fue abatida y destruida. Hemos pasado cada momento desde que nos recuperamos de la guerra tratando de limpiar todo. Esperamos que un desarrollo reciente en alguna investigación con los Hadar finalmente nos esté dando un avance. Por cierto, ellos no saben exactamente para qué planeamos usarlo, pero ya hemos tenido falsas esperanzas antes. Alcanzó su PDA sobre la mesa. Marte sufrió un invierno nuclear, un resultado previamente no comprobado de un intercambio nuclear. Resulta que solo necesitabas detonar miles de armas nucleares de más de 100 megatones en un par de meses. Y la Tierra... Se volteó para mirar una imagen colgada en la pared. Era una foto de la Tierra, con el planeta completamente iluminado. Se llamaba el mármol azul. Era mi imagen favorita de la Tierra, así como la de Ali. Nuestro mundo natal fue destruido. La mitad de su población muerta, la otra mitad herida o mutilada de por vida. Continentes enteros de ecosistemas fueron eliminados cuando los incendios forestales quemaron la mitad de Asia y Europa. ¿Sabías que Marte solía tener 2 lunas? No, claro que no. La luna que falta se llamaba Deimos. Hemos borrado todos los registros de su existencia fuera del Darknet. Eso se debe a que los líderes de Marte en ese momento habían creado una forma de mover asteroides enteros. Deimos no era mucho más grande que la mayoría de los asteroides, así que lo lanzaron hacia la Tierra. Afortunadamente, el uso de la primera y única arma nuclear de 1 gigatón en la historia de la humanidad fue suficiente para neutralizarla como una amenaza. Fue una completa y absoluta locura. Tantas generaciones simplemente desaparecidas. Supongo que ahora es cuando te cuento cómo este Armagedón logró convertirnos en las personas pacíficas que conoces hoy. Eso es, si es que quieres que te lo cuente. Me tomé unos momentos para pensarlo, pero dado que lo peor parecía haber quedado atrás, pensé que bien podría escuchar sobre la recuperación de la humanidad. Asentí con la cabeza en respuesta a su pregunta. Por primera vez desde que llegué, me dio una genuina sonrisa de felicidad. Bien, entonces, ahí es donde entra en juego Ciro el Grande. Antes de la guerra final, el emperador Ciro no era más que otro político en la Tierra, muy influyente, carismático y una de las personas más inteligentes del sistema solar, pero no alguien a quien hubieras imaginado uniendo a la humanidad algún día. Después de sobrevivir a los primeros ataques contra la Tierra por parte de la regencia de Mercurio, terminó siendo el siguiente en la línea para liderar lo que una vez fue la República de la Tierra. A medida que la guerra continuaba, se dio cada vez más cuenta de que si las cosas seguían así, la humanidad se extinguiría. Luego, unos 20 años después del inicio de la guerra, llegó el día en que toda su familia fue asesinada en un ataque en la Luna. Esto
lo hizo retirarse de la vida pública y solo se le escuchaba a través de mensajes enviados desde su finca privada en el Yukón. Permaneció encerrado durante más de 2 años, antes de regresar repentinamente. Había pasado ese tiempo formulando un plan para poner fin a la guerra. Sin embargo, para implementarlo, necesitaba la autoridad y el poder de ser el presidente de la Tierra. Con ese fin, organizó una reunión con el entonces actual presidente. Fue en secreto, y no existe ningún registro de lo que ocurrió en su finca del Yukón entre los dos. Sin embargo, cuando terminó, el presidente renunció y le dio a Ciro el puesto. El futuro emperador se puso a trabajar. Primero, logró unir las diversas facciones internas de la Tierra, algunas mediante medios diplomáticos, otras mediante medidas más directas. Una vez que su base de poder estuvo asegurada, se enfocó en las amenazas externas. Comenzó con los planetas interiores, Mercurio y Venus. Con el poder de la pluma y la espada, de la zanahoria y el palo, sometió a ambos mundos y agregó su poder económico, científico y militar al suyo. Estoy parafraseando mucho, obviamente, pero explicar todo tomaría bastante tiempo. De todos modos, luego logró negociar una paz temporal con las lunas de Neptuno y Urano. Con la amenaza de ellos disminuida por el momento y las lunas de Júpiter y Saturno demasiado ocupadas luchando entre sí, retiró todo su poder de regreso a los mundos interiores y se concentró en reconstruir y reparar los daños que pudiera. Fue durante este tiempo que desmanteló los diversos poderes y facciones de los 3 mundos interiores y los reconstituyó en el Imperio Unido de la Tierra, con él mismo al mando. Contribuyó directamente a la estrategia y la investigación, utilizando su gran inteligencia para resolver problemas que aparentemente eran irresolubles. Aunque no se le atribuyó el mérito, hay evidencia que señala que fue él quien finalmente resolvió el gran misterio de la propulsión por deformación. Con sus ventajas tácticas y estratégicas sobre la tecnología que se usaba para atravesar el sistema solar, las fuerzas del Imperio de la Tierra Unida podían vencer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando estuvo listo, comenzó el gran avance. Hizo una pausa para tomar un par de cubitos de hielo más de su refrigerador y llenar su vaso. También sacó una segunda botella del ron jadaniano que me había ofrecido inicialmente y me la tendió. La rechacé tanto porque mi estómago todavía estaba molesto por mi reciente expulsión de su contenido, como porque quería mantenerme lo más lúcido posible mientras me revelaba los eventos de la guerra final. Me tenía intrigado más allá de toda razón. Podría haber obtenido una explicación más detallada leyendo su PDA, pero la forma en que contaba la historia me mantenía pegado a mi asiento. Así, planeta por planeta, luna por luna, ciudad por ciudad, sus fuerzas tomaron el control del sistema solar. Marte fue el objetivo obvio, tanto porque representaba la mayor amenaza para el Imperio, como porque el control de este desbloquearía los recursos de grandes secciones del cinturón de asteroides para que pudieran alimentar el avance. La hegemonía de Marte rechazó todos los intentos de paz, creyendo que aún tenían ventaja. Mantuvieron esta actitud arrogante incluso cuando sus flotas eran constantemente flaqueadas, superadas y destruidas en detalle. No fue hasta que las fuerzas imperiales llegaron a las puertas de la capital planetaria, Olimpo, que finalmente admitieron la derrota. Una vez tratando el asunto, lo que quedaba de la hegemonía fue integrado al imperio, lo que incluyó a la docena de asteroides habitados restantes en el cinturón. Luego llegó Júpiter, con la mayor cantidad de lunas habitadas en todo el sistema solar. La batalla por el planeta fue aún más larga que la lucha por Marte, durando 5 años. Al igual que Marte, sin embargo, cayeron. Una vez tomada Júpiter, la flota imperial se dirigió a Saturno. No sorprende que el implacable avance del Imperio hubiera sacudido la fe de que alguien más que el Imperio de la Tierra Unida pudiera ganar la guerra. Titán había sido aniquilado hacía mucho tiempo, pero de las 61 lunas habitadas restantes, 40 se rindieron sin luchar. El resto unió fuerzas en un último intento desesperado de resistir. Para dar ejemplo, con uno de ellos, el emperador ordenó que una de las lunas deshabitadas se utilizara como proyectil contra Rea, la segunda luna más grande de Saturno y la más formidable de las hostiles restantes. La luna no fue destruida,
pero todos en su superficie murieron, ya sea por el impacto o por los efectos posteriores. Desde entonces, hemos explicado esto como un accidente debido a la experimentación con el movimiento de asteroides, algo que ahora sabes que se hizo al 100% a propósito. Una vez que vieron que no tenían ninguna oportunidad, también se rindieron. Todo lo que quedaba era Neptuno y Urano. La población de Neptuno había sido asesinada o se había unido a otras colonias. Rodeados, superados en número, superados en armas y claramente sobrepasados, las 27 lunas habitadas izaron la bandera blanca el mismo día. Después de 32 años inimaginablemente devastadores, la guerra había terminado. Hizo una pausa para permitirme procesarlo todo. Era increíble. Sin embargo, sabía que cada palabra era cierta. Ali, esta historia es increíble. El hecho de que la humanidad todavía esté presente después de un conflicto así de asombroso. Al decir esto, una sonrisa solemne apareció en su rostro mientras hablaba. Sí, lo es. Si no fuera por el emperador Ciro, la humanidad se habría extinguido. Nos trajo de regreso del borde del abismo y más. Una vez que terminó la guerra, el emperador dirigió su brillanteza a la reconstrucción. Como dije, el sistema solar estaba devastado. Su primera orden fue limpiar tanto daño ecológico como fuera posible, poner fin al invierno nuclear de Marte, reparar el agotamiento de la biosfera de la Tierra. Tomó décadas y toda la inteligencia que Ciro y los mejores científicos restantes a su disposición podían reunir, pero lo hicieron. Algunas cosas necesitaron más tiempo para desarrollarse completamente, como limpiar la radiación de armas nucleares que no eran tan limpias como las que usamos hoy, impulsadas por fusión, pero estaban bien encaminadas. Algunos remanentes como Titán permanecen, pero hemos logrado convencer a todos de que son ocurrencias naturales o accidentales. Luego, se enfrentó al desafío de reformar el imperio. Durante la guerra, necesitaba el poder de ser la única autoridad real, pero ahora que había terminado, sabía que tal poder sería peligroso una vez que se fuera. Así que modificó el sistema, convirtió al imperio en un gobierno democrático similar al que heredó, pero lo suficientemente diferente como para hacer su propio gobierno, y se aseguró de que el cargo de emperador fuera en su mayoría simbólico. Este nuevo imperio es el que conoces hoy, con la excepción de que el cargo de emperador aún estaba ocupado activamente en ese entonces, obviamente. Consideró renunciar y nombrar a alguien en quien confiara como su sucesor, pero permaneció en el trono por demanda popular. El último acto que realizó Ciro en su vida fue ayudar a guiar al resto de la humanidad en este viaje hacia una existencia pacífica que hemos intentado mantener. Después de que 3/4 partes de nuestra especie murieran a manos de nuestra propia mano, nuestra sed de sangre parecía haberse calmado. Finalmente, se comprendió que la guerra final y los conflictos anteriores no habían logrado nada más que llevar a la humanidad al borde de la extinción. El gran avance de Ciro mostró que la humanidad era más fuerte unida y que estar juntos significaba que debíamos dejar de masacrarnos entre nosotros. Ciro ayudó a dar forma a la educación para inculcar en todos nosotros la importancia de la cooperación y la paz. El único aspecto positivo de la matanza fue que muchos de los miembros más entusiastas de la humanidad, que disfrutaban y promovían la violencia, estaban muertos. Muchos de los que quedaban habían nacido y crecido conociendo nada más que la guerra. Cuando vieron lo mucho mejor que era la paz en comparación con lo que habían vivido, siguieron con entusiasmo las enseñanzas de Ciro sobre la paz. Su preferencia por la paz no significaba que fuera pacifista. Después de todo, fueron sus brillantes estrategias militares las que pusieron fin a la guerra. En nosotros también inculcó la importancia de la preparación. Incluso en medio de esos siglos de guerra, aún estudiábamos las estrellas. A medida que nuestra tecnología mejoraba, quedaba claro que, con toda probabilidad, no estábamos solos en la galaxia. Sin embargo, no se sabía si esos hipotéticos alienígenas vendrían en son de paz. También existía la posibilidad de que, con el tiempo, se olvidaran las lecciones de la guerra final y que otros intentaran devolvernos a la violencia. Con ese fin, aún manteníamos un ejército considerable y conservamos muchas de nuestras tradiciones militares. En esencia,
guió a la humanidad para seguir el ideal de habla suavemente y lleva un gran garrote, a escala de especie. Ali finalmente hizo una pausa y miró una imagen que colgaba en la pared, justo enfrente de la imagen de la Tierra. Sabía que era de Ciro el Grande. Parecía un humano envejecido, fácilmente de más de 110 años humanos, pelo deshilachado y encanecido. Sus ojos parecían llenos de agotamiento, pero también de cierta alegría o quizás orgullo. Ali aclaró su garganta. Ciro el Grande salvó a la humanidad y nos convirtió en un pueblo orgullosamente pacífico, pero preparado. Sin embargo, el estrés de la guerra final y las décadas de reconstrucción y remodelación de la humanidad cobraron factura en el emperador. En las últimas 2 décadas de su vida, perdió gran parte de la energía de sus años más jóvenes. Incluso a los 100 años, siempre estaba en movimiento, atendiendo algún problema o asunto, pero lentamente se estaba deteriorando. Necesitaba cada vez más asistencia para moverse. Su mente ya no era tan aguda como solía ser. Finalmente, a los 125 años, simplemente se fue a dormir una noche y no despertó a la mañana siguiente. No dejó heredero ni nombró a su sucesor. Todo lo que tenemos para indicar sus pensamientos finales fue una nota que dejó en la mesita de noche junto a su cama. Decía: He hecho todo lo que puedo hacer. Vivan mucho y en paz, para que todos prosperen. Nos gusta imaginar que cuando estuvo satisfecho de que la humanidad estaba salvada y encaminada, no vio necesidad de seguir luchando por seguir vivo. Su funeral fue, naturalmente, el más grande en la historia humana. Su cuerpo hizo una gira por el sistema solar, visitando todos los cuerpos habitados y atrayendo enormes multitudes. Eventualmente se creó la tumba de Ciro, y su cuerpo fue enterrado allí, donde descansa hasta el día de hoy. Seguimos adelante e hicimos nuestro mejor esfuerzo por cumplir sus deseos. Aunque ya teníamos el motor de curvatura, aún no era lo suficientemente rápido como para hacer posible viajar a las estrellas. Y después de todo ese tiempo, todavía teníamos trabajo por hacer para restaurar nuestro sistema solar a su estado previo a la guerra. Así que nos enfocamos en eso. Después de 100 años, nos sentimos lo suficientemente satisfechos de que el hogar estaba de vuelta a la normalidad y estábamos comenzando a planear una expansión a Alpha Centauri, que ya era más que factible gracias a los avances en el motor de curvatura, cuando ese carguero Kenar terminó en el sistema solar. El resto, ya lo sabes. Me quedé en silencio, asimilando todo lo que había dicho. No esperaba aprender tanto, pero estaba agradecido de haberlo hecho. Ahora muchas cosas tenían mucho más sentido. La humanidad siempre había sido increíblemente hábil en la terraformación y en la reparación de daños ambientales. Esto explicaba esa capacidad. Algunas cosas todavía no encajaban del todo, pero fue entonces cuando me di cuenta de que habían pasado más de 3 horas. No deseaba mantener a Ali en su oficina por mucho más tiempo, así que decidí terminar nuestra conversación. Ali, no puedo expresar lo complacido que estoy de que hayas confiado en mí lo suficiente como para mostrarme y contarme todo esto. Es más allá de lo que podría haber imaginado. Me tomará un tiempo procesar realmente todo lo que me has dicho, pero te agradezco por hacerlo. Ali me dio una cálida sonrisa mientras se levantaba y se estiraba. Me alegra haberlo hecho. Es un gran alivio haber contado todo esto finalmente a un no humano. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios para presentar una historia alterada a la galaxia, mientras nos mantenemos educados sobre lo que realmente sucedió. Ahora que estamos en guerra, sin embargo, no sé si podemos o deberíamos mantener al resto de la galaxia en la oscuridad. Asentí en señal de acuerdo. Si quieres el consejo de un Yadani, es mejor sacarlo todo a la luz. Mantener las cosas embotelladas solo causará problemas en el futuro. Ali sonrió de nuevo mientras caminaba alrededor de su escritorio para colocar una mano afectuosa sobre mi hombro y habló. Sí, tienes razón. Honestamente, he estado considerando recomendar que hagamos precisamente eso.
Hemos tenido 30 años para hacer relaciones. A estas alturas, si la gente quiere ser nuestra amiga, lo será mientras nos acepten por quienes somos. Ahora que te lo he contado, creo que finalmente me animaré a hacerlo. Eso me sacó una sonrisa. Independientemente de si el resto de la galaxia merecía conocer el verdadero pasado de la humanidad, creía que podría incluso ayudar a aliviar algunas de las tensiones que la humanidad tenía con su historia. Bueno, Ali, se está haciendo tarde, así que sugiero que lo dejemos por hoy. ¿De acuerdo? Ella asintió con la cabeza y se levantó. Yunta, gracias nuevamente por escuchar nuestra historia. Recuerda que eres el primer no humano en saberlo. Confío en que lo mantendrás en secreto hasta que nos pongamos a contarle al resto de la galaxia nosotros mismos. Por supuesto, Ali. Nunca te pondré en peligro dejando que algo de lo que hemos discutido salga de esta habitación. Ella me dio una palmada en la espalda mientras salíamos de su oficina. Gracias. Sabía que podía confiar en ti. Iba a ser interesante ver cómo se desarrollaría esta guerra ahora que comprendía mejor la historia de la humanidad con la guerra. Los Hatsai realmente no tenían idea de lo que habían desatado.